Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes acá en Panamá. Es realmente una gran bendición y privilegio muy grande para mí estar con ustedes en esta ocasión de hoy jueves 13 de noviembre de este año 2025. Ya han pasado unos 13 años desde el 2012, que fue la última vez que estuve acá con ustedes, aunque pasábamos de pasadita haciendo escala en el aeropuerto, pero yo creo que ha sido el país donde más hemos visitado porque hacemos escala aquí. Así que por ese lado uno ve que la parte donde uno puede decir que es donde menos ha visitado por el tiempo, pero cuando venimos a ver es el más que he visitado, porque hacemos escala aquí en Panamá. Dios bendiga al pueblo de Panamá, sus habitantes, y que Dios siga preparando este pueblo para obtener las promesas en este tiempo final, las cuales Dios tiene en su programa para cada uno de nosotros. Y el pueblo de Panamá tiene una representación muy importante en el reino de Dios. Por lo tanto, en el reino milenial y en la eternidad habrán panameños que en este tiempo final habían recibido y la llegada del Hijo del Hombre con sus ángeles, o sea, en el milenio, cuando estén allá, habían recibido en la tierra la venida del Señor. Por consiguiente, yo les digo que ustedes estarán en el milenio y en la eternidad. O sea, Panamá estará en el milenio y en la eternidad. ¿Y saben por qué? Por ustedes. O sea, el pueblo panameño, este país, es bendecido por ustedes, por los escogidos. Buscamos una escritura allí en el Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 6, donde nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí dibuja una estrella de David a la derecha y escribe Zacarías 4, Apocalipsis 10 del 1 al 11 y 11 del 3 al 14, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y dibujo de estrella de David ahí a la izquierda. El enviado a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para predicar el evangelio del reino, pues tiene que ser un predicador. No puede la Biblia decir que va a estar llevándose a cabo esa predicación a todo pueblo, nación, lengua, tribu, si no hay una voz. Siempre en cada edad y en cada dispensación hay una voz. ¿Y cuál es esa voz? Pues es la voz del enviado que Dios tiene en cada tiempo. Porque Amós capítulo 3 verso 7 nos dice: porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por consiguiente, el evangelio tiene que ser traído por medio de un profeta. En el mensaje recibiendo al enviado de Dios y sus bendiciones, que fue predicado el 16 de septiembre del 2009 en Veracruz, México, nos dice: Cristo dijo: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones,
será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. San Mateo 24, verso 14. San Mateo capítulo 24, verso 14. Y si va a ser predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin, la señal para la venida del fin es la predicación del evangelio del reino, y para lo cual tiene que haber un instrumento de Dios en donde esté el Espíritu Santo hablándonos el evangelio del reino, el evangelio que comenzó a predicar Juan el Bautista y Jesús. Ahora vean que para ser predicado el evangelio del reino tiene que haber un instrumento. Ahora miren en San Lucas capítulo 4, allí nos muestra una de las porciones donde nos habló de este gran maestro, un gran rabino de Israel, levantado allá en Israel, llamado Jesús de Nazaret. Ahora miren, él nos dice en el capítulo 4, verso 38 en adelante, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaba por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, o sea, ya en la tarde, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora miren, esto fue la primera venida del Señor. Aunque en otras ocasiones él no tenía que poner las manos sobre las personas, sino que más bien él hablaba la palabra y la enfermedad se iba. O, miren, resucitaba también, se había partido, como la hija de aquella mujer que murió, que la llevaban, lo llevaban. Vean, le dijo: levántate. Lázaro también le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Ve? No hubo que poner las manos sobre ellos. Ahora vean, le traían a él los enfermos. Y si usted se fija en el cumplimiento de la visión de la carpa, usted puede ver allí en esa actividad que él estuvo, porque él estuvo en una sola. No sabemos cuántas más habían pasado antes y cuántas más después de esa. Y es lo mismo actualizado que había allí: personas necesitadas, personas como la persona que entró acostada en una camilla. El otro tenía muletas, o sea, tenía problemas con las piernas o un pie, y así por el estilo. ¿Ve? Llevan las personas a un lugar. Ahora, ¿por qué lo llevan a ese lugar? ¿Qué es lo que motivó a esas personas a llegar hasta ese lugar? Tener esa actividad, hacer la fila y pasar por ese lugar, esa cámara secreta, ese cuartito. Y luego ver el resultado cuando el hermano Branham ve sanidad, ve la persona sana. Entran enfermos con alguna condición, como esa señora que llevaba 20 años acostada. Algún día sabremos quién es, porque es una de las que él vio. Igual el hombre de muletas. Ahora vean que todos fueron movidos por algo. Hubo una atracción. Algo se siguió rumorando, hubo algo que se escuchó de que en tal lugar se estaba llevando a cabo sanidades, porque todo es en una forma progresiva. Y más recuerden que es en un tiempo de apertura. O sea, de seguro, ya para ese momento las cosas estarían bien difíciles en la raza humana. Los hospitales llenos, no hay dónde ir, y la única puerta de escape
hablando en ese término de sanidad, es llevarlo allí a ese lugar. Ahora recuerden que él dijo que eso se estaría repitiendo en muchos lugares también. Que Panamá también sea un lugar en donde esa tercera etapa impacte como la está impactando en lo espiritual. ¿Por qué? Miren, usted ha llegado aquí buscando ¿qué? Esa sanidad espiritual. ¿Ve? Y nos estamos congregando todos juntos, viniendo a un lugar para recibir bendición, salud, sanidad espiritual y física también. Pero todo comienza en una forma progresiva. ¿Ve? Él dice que los milagros serían milagros internacionales. O sea que todo eso va a impactar todo el planeta Tierra. Porque él dice que la tercera etapa es para los perdidos, para la iglesia, las fatuas, para la novia y, por supuesto, los 144,000 que entran en esa parte del mundo. Ahora miren, ahora recuerden que las personas cuando salían no sabían lo que había pasado, no dicen que él puso mis manos sobre mí, no dice que habló la palabra y dijo tal cosa, entró y salió sano o sano. Ese misterio solamente lo conoce el instrumento que Dios en este tiempo final está usando para que no surjan imitación, porque el diablo es un imitador y todo lo quiere imitar. Cualquier cosa que ve, ahí va él imitando, para que el pueblo de Dios cuando vea lo real diga, ah, si este es el mismo, esto es lo mismo que está haciendo fulano. Lo mismo que dijo Gamaliel cuando, bien sabio él, o sea, usó ahí la razón en cuanto a, miren, si esto no es de Dios, eso se va a desvanecer. Recuerde lo que pasó, que vino Teudas y Judas, un movimiento así, ¿ves? Que se parecía lo que estaba llevando a cabo esos discípulos allí. ¿Y qué pasó después? Se desvaneció, no llegó a nada, se hizo sal y agua. Pero si esto es de Dios, miren, mejor vamos a dejarlos quietecitos. Eso es ser un hombre sabio. Vamos a dejarlos quietecitos, no vaya a ser que si esto es de Dios, nos vamos a encontrar entonces luchando contra Dios. Y el que se mete con Dios es el peor enemigo que se puede conseguir. Porque Dios, como quiera, pase lo que pase, va a cumplir su programa. No importa que a las personas no les guste la forma en que lo está cumpliendo. Siempre Él lo va a cumplir. Ahora miren, Él aquí, cuando le traen las personas a Él, y Él dice que, dice la Escritura, pone las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Miren, Él escribe allí, sabía que Él era el Cristo, ahí dibuja una estrella de David. Y también en el verso 14 a la derecha dibuja una estrella de David. Y Él escribe, ni a los ángeles, ni los demonios les es dado predicar al pueblo, porque tiene que ser conforme al orden divino, tiene que ser por medio de un instrumento, de un velo de carne. Ahora, si no les es permitido a un demonio predicar al pueblo y ese demonio se hace carne, porque es un espíritu de la quinta dimensión, pues tampoco a esa persona le es permitido predicar al pueblo. Ahí el pueblo tiene que mirar qué espíritu tiene ese pastor o ese ministro, porque ese es un espíritu de la quinta dimensión. Ya usted puede ver escrituralmente que no le es permitido predicar. Ahora, sigue diciendo, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea.
había sido enviado para predicar el Evangelio del Reino. Ahora vean, así es como aquí hemos leído en Apocalipsis capítulo 14, que también a este ángel le es enviado a predicar el Evangelio. Ahora él sigue diciendo, luego de Cristo ser crucificado, ya los apóstoles comenzaron con San Pedro, comenzaron a predicar el Evangelio de la gracia. Ahí se detuvo la predicación del Evangelio del Rey y comenzó la predicación del Evangelio de la gracia. El Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la redención, el Evangelio de la paz. Pero ahora, para el tiempo final, se volverá a predicar el Evangelio del reino. Por lo tanto, el Espíritu Santo estará en alguna persona hablando a su iglesia y hablándole al pueblo hebreo y hablándole a todas las naciones. Entonces, si es por medio de un instrumento el que le hablaría a su iglesia y al pueblo hebreo, pues hay que buscar ese instrumento. No puede ser uno de los mensajeros que se fue, porque ya ellos terminaron su tiempo y se fueron a descansar. Ahora miren en la página 22 del libro de citas, párrafo 181, dice, eran las aguas de juicio que destruyeron al incrédulo, las mismas aguas que llevaron a Noé a seguridad. Y es el mensaje evangélico, y escribe del reino, que destruirá al incrédulo, el que llevará a la iglesia en el rapto, antes que el juicio caiga. Y escribe allí el evangelio del reino, el mensaje evangélico de juicio. Isaías 61, del 1 al 2. Es el evangelio del reino, el cual viene con bendiciones y con maldiciones también. Viene con bendiciones y con juicio. Ahora sigue diciendo, así como el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo es para todas las naciones, para todos los moradores de la tierra, el evangelio del reino también es para todos los moradores de la tierra. Dice en San Lucas, vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, y vamos a ver quién será el enviado del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo para predicar el evangelio eterno, el evangelio del reino a todos los moradores de la tierra, para saber a quién vamos a recibir como enviado de Dios en este tiempo final. Porque hay muchos predicadores, pero aquí en la Escritura hay uno que vendrá predicando el evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerden, miren, esto fue predicado en el 2009, y él en el 2009, en ese mismo año, dijo que la media hora de silencio todavía no había comenzado. Por lo tanto, todavía ese ministerio no estaba siendo operado en ese instrumento, todavía en el instrumento en donde Dios estaría llevando a cabo esa obra. Ahora recuerden que todo comenzó en una forma progresiva, como fue la primera venida del Señor. Desde el día en que Juan bautizó a Jesús, vean, él tuvo ese ministerio de 3 años y medio, y ya los últimos 6 meses tuvo ese ministerio adoptado. Ahora eso es mirándolo conforme a la semana número 70 de la profecía de Daniel, que son los 3 años y medio primeros. Luego está esa otra parte, porque la semana número 70 se detuvo, y está la segunda parte que corresponde a este tiempo final. O sea que el ministerio de Jesús, si lo colocamos desde el 29 años y medio, más o menos alrededor por ahí, que comenzó su ministerio. Vean, el pueblo hebreo no conocía, muy pocos conocían quién era él. Aún desde los 12 años hasta los 29 y medio, no se supo nada, no registra la Biblia lo que ocurrió, pero lo vamos a saber, todo lo que ocurrió en ese tiempo, lo cual estuvo en secreto. Y así también en su segunda venida. Pero vean ustedes, un tiempo puede, ahora en este tiempo, ser más largo o más corto. O sea, un tiempo
del pasado. Todo es actualizado. Ahora, miren, sigue diciéndole aquí, estoy en el mensaje recibiendo al enviado de Dios y sus bendiciones. Cuando Él termine su ministerio, entonces vendrá el fin para todo lo que tiene que llegar a su fin. Página 41 del libro de citas, párrafo 333, nos dice: ahora, ¿cuándo vuelve el evangelio a los judíos? Cuando el día del gentil se acaba. Y escribe la dispensación de la gracia. El evangelio, y escribe evangelio de reino, está listo para ir a los judíos. Oh, yo podía, si solo pudiera predicarles una cosita que está por suceder aquí. ¿Ve? Aquí mismo, en este día. ¿Ve? Está por suceder. Está por acontecer. Cuando entremos a la edad de la iglesia, y esta grande cosa está por suceder, seguirá Revelación 11, o sea, Apocalipsis 11, y levantará esos dos profetas, Elías y Moisés, retornando otra vez por los judíos. Estamos listos para eso. Todo está situado en orden, listo. Este mensaje gentil, así como los judíos lo trajeron a los gentiles lo llevarán para atrás a los judíos otra vez, y el rapto vendrá. Y ahí escribe: los gentiles, Moisés y Elías, llevan el mensaje a los judíos y el rapto vendrá. Porque es en medio de los gentiles que ese ministerio de Moisés y Elías estaría en el fin del tiempo. Y encima del párrafo 333 que leímos, escribe también: el día gentil es igual, la dispensación de la gracia. Y escribe también Moisés y Elías. Ahora sigue diciendo: el reino de los gentiles tiene que llegar al final, porque el reino de Dios va a ser establecido en la tierra, el reino del Mesías, y no habrá dos reinos a la misma vez en la tierra. El reino del Mesías será mundial. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7 dice, y en la escritura que leímos: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el enviado de Dios, y si va a predicar el evangelio de eterno a todos los moradores de la tierra, tiene que estar en la tierra, tiene que ser un hombre, un mensajero. O sea que tiene que ser un velo de carne, y en un velo de carne, y por medio de un velo de carne, que él se estaría revelando y estaría cumpliendo así esta escritura, como las demás escrituras que él en su venida estaría cumpliendo. Él puede decir lo mismo que Jesús. Cuando hay una escritura que se esté cumpliendo en el momento en donde él esté llevando a cabo eso, puede decir: hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Cuando leyó Isaías 61, vean, él no leyó la parte donde dice: y el día de venganza, porque como después iba a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y eso no lo iba a cumplir. O sea, él hizo una pausa allí, un stop, y eso lo iba a repetir él en su segunda venida, por medio de el instrumento en el cual él estaría cumpliendo su venida. Un redimido, uno del pueblo. Recuerden que ángel significa mensajero, un mensajero de Dios, un profeta de Dios con el evangelio eterno, el evangelio del reino para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Un hombre, no algo místico, sino es un hombre de carne y hueso. Ahora miren en la página 113, párrafo 993, nos dice: así como el Padre lo mandó a predicar a los vivientes, aquellos que tenían esperanza, y luego les presentó el mismo mensaje a los que no tenían esperanza. Parece que va de acuerdo con lo de ahora, que tiene que ser así.
porque el Espíritu de Cristo que mora en nosotros no cambia la naturaleza de Él, no cambia el sistema de Dios. Él es el mismo en cada generación, Él debe ser el mismo. Dijo, así como el Padre me envió a mí, también yo os envío a vosotros. Los ministerios deben ser los mismos. Y escribe Apocalipsis 7, del 2 al 5, 11, del 3 al 6 y 14, verso 1. Y eso nos habla allí en esas escrituras de los ministerios de Moisés y de Elías, del ministerio del ángel con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo. Ahí él escribe, miren, encima del párrafo 993, dice el mismo mensaje a los que tenían esperanza y a los que no tenían esperanza. Hoy será el Evangelio del Reino. Es el mismo mensaje, porque Él viene para bendecir a sus hijos, o sea, transformarlos a los escogidos. Y dice que viene para los que no tenían esperanza, o sea, es un mensaje de testimonio también para los que no tienen esperanza. En el mensaje de almas encarceladas, ahí nos habla bastante de eso, porque Él ahí nos muestra también lo que ocurrió en el tiempo de Jesús. En la primera venida del Señor, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados que no tenían oportunidad ya, que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Y así también ese ministerio dice allí que se iba a repetir. Y esos son los ministerios de Moisés y de Elías. Ahora sigue diciendo a gran voz. Cuando nos habla de gran voz, nos habla de la gran voz de trompeta, de la trompeta final, de un mensaje dispensacional. Esa es la trompeta final que Primera de Corintios capítulo 15, verso 50 en adelante menciona el apóstol Pablo, en donde nos dice que la final trompeta, porque será tocada la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros los que vivimos seremos transformados. En la página 47 del libro de citas, párrafo 402, nos dice, este es del mensaje de las 10 vírgenes, dice, y nosotros que vivimos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen, esos preciosos que sellaron su sangre, sellaron su testimonio con su sangre, no impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá, ese algo evangélico sonará, escribe el Evangelio del Reino, el anuncio de su venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sentir un cambio, el pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros amados primero. Y él escribe allí, el anuncio de la venida sonará, la trompeta de Dios, la resurrección y la transformación. Ahora sigue diciéndole aquí, en el tiempo en que esté este ángel mensajero, este profeta predicando el evangelio eterno, el evangelio del reino, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados, y los que vivimos seremos transformados. Si es cuando esté ese ministerio en la tierra y esté predicando el evangelio del reino, y es cuando va a ocurrir la resurrección y la transformación, pues entonces no se cumplió en Pablo, ni en Ireneo, ni en Martín, ni en Colombo, ni en Lutero, ni en Wesley, ni en el reverendo William Branham, ni tampoco en el tiempo del doctor William Soto, porque no ocurrió la resurrección ni la transformación. Es en el tiempo en que este ministerio, este ángel mensajero, esté predicando el evangelio del reino. Pues entonces hay que buscar quién es, quién está llevando a cabo esa labor. Ahora miren en la página 6A del libro de citas, párrafo 59. Aquí nos dice, yo creo que pronto llegará el tiempo cuando la sanidad milagrosa será una cosa común. Tenemos que alcanzar una fe de rapto en la iglesia para subir de aquí uno de estos días. Subir de la séptima edad a la edad de la piedra angular. Y ahí dibuja una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular. Y miren, escribe encima, fe de rapto, la sanidad será común.
Y miren lo que habla de la fe de rapto, escribe abajo, la fe de rapto en los truenos, en el Evangelio del Reino. Por consiguiente, al usted identificar ese mensajero con el Evangelio del Reino, estará recibiendo esa fe de rapto para ser transformados y raptados. Sin la persona escuchar lo que ese mensajero estaría trayendo a la iglesia, no podrá ser transformado. Y él en el mensaje del domingo fue que dijo que muchos estarán escuchando y ni sabrán que eso es los truenos, porque es una forma tan sencilla y tan común que cualquiera dirá, no, es que eso no puede ser, esa forma así, eso no puede ser. Bueno, pues puede ser para Dios, porque Él en su programa lo tenía así predestinado, y solamente los escogidos de Dios estarían recibiéndolo, porque son los que lo están esperando y le estaban esperando para recibir la transformación. Los que no van a ser transformados no lo van a recibir. Eso, allá decimos, eso se cae de la mata. Es un dicho. Eso se cae de la mata. Por lógica, si no va a ser transformada la persona, no le va a interesar escuchar ni recibir. Más bien, van algunos de ellos a atacar, a blasfemar, a burlarse, pero ya todo eso sabemos que está en el programa divino, porque en todo tiempo pasó. Y si pasó allá, y Él dijo que sería paralelo en todo, pues hay que buscar acá el equivalente. Hay que buscar a hijos de Dios creyentes en el mensaje, recibiendo la preparación, recibiendo la enseñanza bajo carpa. Y por otro lado, por algún lugar tienen que estar los que llenan los requisitos de esos que se levantarían en contra. ¿Ves? Porque todo es paralelo. Ahora sigue diciendo, ese es el enviado de Dios prometido para este tiempo final, al cual estaremos recibiendo con regocijo y con agradecimiento a Dios que lo haya enviado. Y ahí vendrán grandes bendiciones para mí. ¿Y para quién más? Para cada uno de ustedes también. Ahí vendrá la revelación divina de todas las cosas que deben suceder en nuestro tiempo, la revelación divina para nuestra transformación y rapto. Y si viene la revelación divina para transformación y rapto, hay que buscar dónde iba a venir. Y cuando leemos en los mensajes que él dice que eso sería dado en el cumplimiento de la visión de la carpa, que en la carpa se estaría predicando los truenos. Pues entonces no se estaban escuchando entonces los truenos en ese tiempo. Y usted dirá, pero es que él dijo en tal año y en tal año y en tal año. Entonces, si usted se pone a señalar y a decir que en esos mensajes él lo habló y que después ahora dice que en la carpa se iba a estar dando los truenos, entonces usted lo está señalando como un enviado que no es de Dios. Y hay tremendo problema que se mete. No es que yo no he dicho eso. Bueno, como está comparando una cosa con la otra, ¿dónde va a dejar esto? Así que el mensajero de Dios, siempre que Dios envía un profeta, mira, hay dos áreas o dos lados, vamos a decir, cuando está el lado de que el mensajero no ha recibido todavía de Dios una revelación, como por ejemplo en el tiempo de Eliseo, que viene la mujer y él manda al siervo para que le pregunte, y él le dice, ve, porque todavía Dios no me ha revelado qué es lo que pasa, qué es lo que tiene, ¿ve? Después le fue revelado. Y ahí podemos ver que no todo él lo sabe de cantazo ahí, sino que Dios le va dando luz y más luz de todo su programa que él tiene para el tiempo en que Dios envía ese mensajero. Luego lo ven dentro del cuarto, se acostó y luego nariz con nariz, boca con boca y todo, y luego se para que el niño entre en calor, luego se para y empieza a dar vueltas en el cuarto. Vean, todo eso en una forma, lo vemos en ese ángulo, en una forma progresiva, la sanidad de ese niño. Y eso, hablamos de eso, donde el espíritu ministerial de Elías recorriendo la casa, el lugar santísimo, en este tiempo final. Ahora también por otro lado, cuando el hermano Branham habló de que la novia iba a pasar por la gran tribulación, vean ahí
luego el Espíritu Santo lo corrigió. Y él luego más adelante dice, no, la novia no pasa por la tribulación. ¿Ve? O sea que los mensajeros de Dios, cuando traen una revelación, y si no está en línea, vean, ellos mismos lo corrigen. Y si no, el próximo, entonces lo corrige. Porque es el mismo Espíritu de Dios. Ahora miren, en el tiempo del hermano William pasó lo mismo. Que él decía, por ahí por el 97, 98 y algunos mensajes, él decía que esos mensajes que fueron predicados en la década del 70 y por ahí, dice que esos mensajes no se pueden colocar ahí tal cual, sino que hay que corregirlos y ponerlos a la luz de lo que Dios ya nos está dando ahora en este tiempo, decía él ahí, a lo que Dios nos ha ido dando más luz de todo lo que fue hablado allá. ¿Ve? Todo en una forma progresiva. Ahora, no es que él o ellos hayan hablado algo muchas veces en primera persona o que se estaba cumpliendo en ese momento, y uno dirá, pero eso se está cumpliendo en él, o de quién estará hablando, como cuando el eunuco decía, pero este aquí, ¿de quién está hablando? Cuando Felipe lo encontró, estaba leyendo la escritura de Isaías, y él decía, pero este está hablando de sí mismo o está hablando de otro. Cualquiera dirá, pues está hablando de él mismo. Y no, estaba hablando de ese otro que lo iba a cumplir. Como David. Hermano Branham dice, crucificando al Señor allí y cantando el Salmo 22, que hablaba de horadaron mis manos, mis pies y todo eso. Ese es el Salmo que, si lo verifica por ahí. Ahora vean, cantando el Salmo, podían decir, eso se cumplió en David. Porque él estaba bien delgadito por toda la persecución que tenía, porque él decía que podía contar sus huesos. Estaba en un momento, Salmo 22, estaba en un momento difícil David, y él no era alto, era bajito, y imagínense con todas esas luchas, se pone flaco cualquiera, y si no tenía mucho tiempo para comer, alimentarse, él decía que podía contar sus huesos. Pero vean, él estaba hablando de ese que más adelante, porque él era tipo y figura del Señor también. Ahora vean cómo aquí podemos ver esos ángulos en que los profetas pueden estar hablando algo y uno pensar, pues eso se va a cumplir en él. Pero miren la mayor evidencia de todas en las cuales podemos ver que ninguno de ellos trajo la fe de rapto. ¿Saben cuál es? Que no están aquí. Y como tiene que ser por medio de una enseñanza, ahora pueden decir, pero es que está el mensaje y está todo, y está el mensaje de las buenas nuevas que nos trajo. Es decir, pero ahora, todo eso, hay que tener la revelación de lo alto, el Espíritu Santo en medio del pueblo para poner todo en su lugar. Y de ahí es que está todo ese misterio del cual solamente lo sabe, o sea, ese código lo sabe él y sabe cómo colocar todo que funcione. Los demás podrán tomar el mismo mensaje y no va a producir nada. Pero yo les aseguro a ustedes que un día de esto no muy lejano, toda esta palabra que ha sido hablada y que está siendo hablada, producirá en todos los hijos e hijas de Dios un cuerpo eterno y glorificado. Y también él dijo que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarían. Pues entonces van a ver otra evidencia más. Cuando los muertos resuciten, van a decir, eso fue por la palabra hablada de este enviado de Dios, del enviado de Dios con el Evangelio del Rey. ¿Ve? Ahora él sigue diciendo, la revelación divina para nuestra transformación y rapto, la revelación divina para todo lo que Dios estará haciendo en este tiempo final. Y por consiguiente, ahí estará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En la página 4 del libro de citas, párrafo 28, miren, nos dice, yo sinceramente creo que antes que la iglesia pueda tener el rapto,
tiene que tener fe de rapto. Nosotros no podemos tener aún fe para sanidad divina, mucho menos para fe de rapto. Ahora esto lo habló en los sellos también. Página 212, la 104, la 128, todas esas páginas nos hablan de los truenos. Tenemos que tener una fe que nos cambie y vivifica este cuerpo y sea levantado. Yo creo que hay una iglesia en su camino esta noche, un poder de Dios vivo, que el hombre hablará la palabra aquí y resplandecerá como relámpago. Y una iglesia está saliendo afuera, no un psicologista, no alguna de estas cosas compuestas, hacer creer, pero una real, verdadera, genuina, ungida, Espíritu Santo llamada afuera, iglesia. Y escribe como relámpago a la derecha hacia arriba, y encima dibuja una piedra angular y escribe, hablará la fe de rapto. O sea que la fe de rapto tiene que ser hablada, y tiene que haber un pueblo escuchando y recibiéndolo en su corazón. Así como recibieron ese evangelio de la gracia y nació la fe en la primera venida del Señor, y nacieron de nuevo todos los que recibieron esa obra de redención. Hay un nacimiento también en la dispensación del reino, un nuevo nacimiento. Ahora, miren en esta página, en este mensaje ahora que les voy a citar, una puerta abierta, allí el 12 de noviembre del 98, en San Pablo, Brasil, nos dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Cristo se sentó con su Padre en su trono en el cielo, en el trono que está en el cielo, ahora Cristo dice que le dará al vencedor que se siente con él en su trono. ¿Y quién será el vencedor que estará en el día postrero predicando el evangelio del reino? ¿Quién será el mensajero a través del cual Cristo, como hijo de David e hijo del hombre, se manifestará y con la llave de David abrirá esa puerta del reino milenial? ¿Abrirá la puerta de la segunda venida de Cristo? Ese será el ángel mensajero que esté viviendo en este tiempo final. Más claro no canta una maraquita, es lo que allá en Brasil. Allá en Puerto Rico le decimos un gallo, maricata, Mira, a ver el nombre que siempre me confundo con ese animal. Es un pájaro que hace ruido. Pero vean, ya él estaba mostrando que en el fin del tiempo tenía que estar un instrumento vivo en medio de su iglesia. Pero vean, escuchábamos esos mensajes y, pues si está él ahí, pues tiene que ser él. Porque el escogido va al paso, y si ese es el mensajero, como pasó en el tiempo del hermano Brana, mientras estaba nuestro hermano Brana, el ministerio de precursor, podemos poner el ejemplo de el mismo hermano Miguel. Él era un creyente en el mensaje del hermano Brana, pero él se fue. Él era uno de los que estaba esperando que resucitara el hermano Brana. Pero vean, no resucitó. Y Dios entonces levanta ese mensajero, el cual les trajo las buenas nuevas a la iglesia novia. Y vean ustedes, ¿qué hizo él? Pues pasó a esa etapa y siguió a ese otro mensajero. Luego, Dios se lleva ese mensajero y también pensaba que iba a resucitar en esos días. Pero miren, luego cuando Dios le abrió el entendimiento, él entonces, ¿qué hizo? Pues va a seguir al próximo, porque eso es lo que todo hijo e hija de Dios está llamado a hacer en cada tiempo en que Dios lo ha enviado. Si le ha tocado en el tiempo en donde ha tenido esos 3 ministerios, mire, eso es una bendición grande. No sé cuántos están aquí que estuvieron en el mensaje del hermano Brana, y del hermano Brana, allí veo una mano levantada, y del hermano Brana han pasado al mensaje del hermano William, y luego están hoy escuchando el evangelio del reino siendo predicado. Vean, y eso es lo que todo hijo de Dios tiene que hacer. Ahora miren, él dice, ese será el ángel mensajero, porque un ángel es un mensajero, es el instrumento de Dios cuando se habla en términos humanos, cuando se habla en términos
celestiales divinos, un mensajero, un espíritu ministerial, vea, todo eso lo opera es el Espíritu Santo, uno solo, siempre es uno. Ahora, pero en él puede operar en una persona, 1, 2, 3, 4, 5, el ministerio que él desea. En Jesús estaba todos los ministerios. Y en el ministerio final también. Ahí está el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y evangelista. Los 5 ministerios están ahí. Y él opera el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. Ahora dice, y ninguno de los 7 ángeles mensajeros se encuentra viviendo en la actualidad, en carne humana. Eso fue en el 98, que él nos predicó este mensaje. Solamente para este tiempo final estaría el ángel del Señor Jesucristo, que fue enviado por Jesucristo al apóstol San Juan con la revelación apocalíptica, fue enviado en su cuerpo teofánico. Ahora miren, para ese tiempo todavía estaba él viviendo. Pero vean, luego que Dios se lo llevó, Dios nos abrió el cuadro de ese ministerio tan poderoso que estuvo en medio de la iglesia novia. Como él en Argentina dijo, he sido enviado de la presencia de Dios para dar estas noticias, estas buenas nuevas. Y mientras más rápido las dé, más rápido me puedo ir a la casa de mi Padre Celestial. Ahora, cualquiera dirá, pero si él era el cumplimiento de lo que yo pensaba, que nos iba a llevar a la cena de las bodas del Cordero, ¿por qué se quiere ir? Si más bien en su venida, él viene a prepararnos, dándonos la fe de rapto y llevarnos. Pero vean cómo Dios nos ha ido abriendo todo el cuadro y todo el entendimiento para comprender ese ministerio que Dios estuvo operando en medio de la iglesia. Y fue lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús, en el tiempo de María, antes de nacer Jesús, antes de ser concebido por el Espíritu Santo. Vean, el Espíritu Santo es Gabriel. Gabriel es igual, el Espíritu Santo nos escribió. Sigue siendo uno. Y él tuvo una conversación con ella. Ahora esa conversación fue privada, vamos a decir, como la tuvo con nosotros en el mundo y nadie se dio cuenta. Pasó un hombre por allí, tuvo un ministerio, se fue. Pero la iglesia novia sabe ahora eso que él vino a traer al pueblo de Dios. Y la iglesia novia dijo amén a esa palabra. Y vean cómo de ella nace entonces ese hijo palabra. Ahora miren en el libro de citas, página 94, párrafo 811, nos dice, ¿han captado algo? Puede que yo no tenga que contarles entonces el domingo. Noten, maravilloso, ahora noten ahora. Y entonces, de acuerdo al tiempo de Dios, iba a libertar al mundo antediluviano, él envió un águila. Y al tiempo que él iba a libertar a Israel, envió un águila. ¿Creen ustedes, esto es una cita que está en el libro de los sellos? ¿Creen ustedes, vamos a tenerlo allí abierto también, es en la página 301, debe estar 301, ¿sí? ¿Creen ustedes que el tiempo aún en Juan, en la isla de Patmos, este mensaje fue tan perfecto que él no pudo confiarlo a un ángel? Ustedes saben, un ángel es un mensajero, pero ¿sabían ustedes que el mensajero es un profeta? ¿Creen ustedes eso? Vamos a probarlo. Revelación 22, vamos a ver si era un ángel, si era un águila. Seguro que él fue un ángel, él era un mensajero, pero fue un profeta que a él le reveló este libro completo de Revelación, Revelación capítulo 22 y versículo 19. Observe lo que Juan vio aquí. Y yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Ahora, él está concluyéndolo. Este es el último capítulo. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas.
Y él entonces, el ángel, ¿ven? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Ningún verdadero profeta o mensajero de ninguna clase será adorado. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Ven? Ahora el libro era tan importante que es la palabra de Dios. Ahora observen, y cuando la palabra de Dios es traída, tiene que ser traída por el profeta, porque a ese es el que la palabra de Dios viene. Ahora, vamos a seguir aquí a terminar ese párrafo. Yo estaba esperando recibir una pregunta acerca de eso en esta caja aquí. Yo solo pensé que les ganaba a ella. Yo solo siento que hay una ahí dentro, así que yo solo pensé que entraría en ello. ¿Ven? Cada palabra de Dios es traída. La Biblia no cambia su sistema del todo. ¿Ven? Es la misma cosa. Tiene que venir a este vidente que estamos esperando que llegue. Ahora noten, Revelación 10, del 1 al 7. Y ahí abajo escribe, toda revelación tiene que venir por profeta. Y encima escribe, fue un profeta, Elías, el ángel, que le trajo la revelación a Juan. Ahora miren, vamos a ver, aquí hay una nota en la parte de atrás, aquí. Él escribe, el ángel que le reveló a Juan el Apocalipsis. ¿Quién es? Lo pone en una forma de pregunta. ¿Quién es? Es un profeta, Moisés y Elías. Ahora miren, vamos a ir un poquito más en este que estamos leyendo. Dice, y para el día postrero estará en un cuerpo de carne. Está hablando de este ángel. Ese es el ángel del cual Cristo dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora miren, en el mensaje, el evangelio o el mensajero del atardecer, miren, el hermano Branham dice allí, miren otra vez a la última edad de la iglesia, el Espíritu Santo, Jesús mismo. El Espíritu Santo, Jesús mismo, y cita la Escritura, yo Jesús envío mi ángel para testificar estas cosas. Y el hermano William escribe Apocalipsis 22, verso 16. Y en Apocalipsis capítulo 3, hablando de esta edad de la iglesia, o sea, de la edad de la Odisea, Jesús da testimonio de lo que acontecerá en los últimos días. Él dice, la iglesia se pondrá rica, la Odisea, tibia. Pueden saltar lo suficiente mientras la música está sonando para gritar. ¿Ve? Es correcto. Pero para un testimonio y una vida limpia, está muy lejos de eso. ¿Quién estaba dando testimonio en el tiempo en donde el hermano Branham estaba? El Espíritu Santo. O sea que ahí vemos Apocalipsis 22, verso 6 y verso 16, dando cumplimiento. Porque las Escrituras tienen múltiples cumplimientos. Y ahí él cita Apocalipsis 22, 16 como el Espíritu Santo dando testimonio en esa edad. ¿Cómo toma esa escritura? Y la hace presente, porque el Espíritu Santo es un eterno presente. Pero eso podía agarrarlo Pablo. Pablo podía decir, Apocalipsis 22, 16, que ese ángel mensajero, que es el Espíritu Santo, estaría dando testimonio en esa edad lo que él estaría llevando a cabo. Pero el hermano Branham dice en la página 134 del libro de los sellos, pero cuando este Espíritu Santo que tenemos, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma del Espíritu Santo, llega a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos. Porque un espíritu no puede ser coronado. Por lo tanto, fue el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y usted dirá, pero, ¿y el doctor William Soto entonces? Recuerden que él tuvo una conversación con María. Ahora, el hijo prometido no era Gabriel. Él vino a traer las buenas nuevas. Él vino a engendrar a ese hijo en el vientre de María. El cumplimiento de la segunda venida del Señor no era Gabriel, era Jesús. O sea que había que buscar entonces ese resultado
de esa palabra que habló Gabriel a María. ¿Y cuál fue el resultado? Eso empezó a crecer. El resultado fue que dio a luz a un niño. Ahora vean cómo la iglesia en este tiempo final ha dado a luz a un hijo. Ese hijo palabra, el cual fue hablado por ese poderoso arcángel, y esa palabra la Virgen María, novia de este tiempo final, la creyó y ha dicho: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ellos, ¿cómo lo coronan? ¿Cómo es que lo coronan? Reconociéndolo. Este es aquel que tú dijiste que vendría en medio de su iglesia. Entonces, al reconocerlo, lo coronan como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién lo corona? Es su iglesia novia. Ahora, él sigue diciendo: hemos visto quién es el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Ahí vean ustedes, está esa escritura siendo cumplida en ese tiempo, pero luego en este tiempo la vemos nuevamente siendo cumplida, como fue en cada edad de la iglesia. Es el mensajero que estará en el día postrero en medio de la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, en el entrelace de la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y con la llave de David. Cristo, a través de su ángel mensajero, abrirá la puerta de la dispensación del reino, y esa puerta es la segunda venida de Cristo. ¿Cómo la abrirá? Él mismo, dándose a conocer, revelándose al pueblo. Ahí abre esa nueva dispensación, cerrando la dispensación de la gracia. Y ya ustedes saben cómo fue. Sencillo. Fue algo hablado. Se dejaron los bautismos y se dejó todo. Cesaron todas las cosas, porque él dijo en 1 Corintios capítulo 11, de ese memorial de la Santa Cena, él dijo: haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. ¿Y qué pasó? Se dejó de hacer. Pues entonces él tuvo que haber venido. Entonces, si él vino, pues él tiene que estar en medio de su iglesia. Él tiene que estar en medio de su iglesia, porque eso se cesó. Hasta que él venga, pues ya él está. Por consiguiente, ahora él con su venida abre esa nueva dispensación. Y esa dispensación, vean, es el establecimiento de ese reino del Mesías, lo cual lo está haciendo primero aquí, en el alma, en el corazón de cada escogido de Dios, estableciendo el reino mesiánico en su corazón y en mi corazón, ¿ve? Para después establecerlo físicamente en la tierra de Israel, en donde de ahí se gobernará todo el planeta Tierra. Israel será la capital. Ahora sigue diciendo: Cristo en su segunda venida es la puerta para la dispensación del reino, y para entrar a ese glorioso reino milenial por esa puerta entrarán los escogidos de Dios en el día postrero. El que no entre por esa puerta, que no se vista, que no va para el milenio, porque para la cena de las bodas del Cordero y ese reino milenial solamente estarán aquellos que habrán entrado por esa puerta. Eso es lo que la iglesia de Jesucristo por 2000 años ha estado esperando: la segunda venida de Cristo, que es la puerta de la dispensación del reino, así como la primera venida de Cristo es la puerta de la dispensación de la gracia. Ahora hemos visto el enviado a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese es el ángel con el sello del Dios vivo. Ese es el mensajero final de Dios, con el Espíritu Santo, operando el Espíritu Santo los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías, y trayéndonos así esa gran fe de traslación. Porque la iglesia, dice él, está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y si viene por su iglesia, pues tiene que llevársela. No puede ir allá sin la iglesia. Ustedes recuerdan cuando él dijo que él pidió más tiempo, pero vean ustedes, hubo alguien orando, pidiendo por él. Y vean ahí, ni la muerte, porque si tiene las llaves del Hades y de la muerte, entonces puede sacar de ahí al que está muerto. Sabemos que los santos
no mueren sino que duermen, pero es una palabra que usamos. Pero vean ustedes, él lo llamó. Y tampoco la palabra que ese hombre hable es una palabra que va a interponerse para aquel que tenga cáncer, porque él se lo dijo al hermano Branham, el Espíritu Santo, el ángel le dijo, ni el cáncer te hará frente. O sea, todo lo que ese hombre hable. Y miren cómo el cáncer espiritual, tumores espirituales y todas esas cosas han sido sacados del pueblo. Y también han sido sacados literalmente también. O sea, enfermedades también de personas. Todo en una forma progresiva. Pero miren, él dijo que él no se podía presentar allá solo. Y él vino y volvió y se fue. Ahora, como tiene que estar todo y tiene que tener toda una base y en qué basarse, cuando él regresa, ahí nos muestra lo que sucedería con ese ministerio de Moisés y Elías. Tiene que tener algo que lo haya representado. Aunque vean ustedes en el tiempo de Jesús, ya lo tenemos allí, porque sería paralelo en todo. Pero vean ustedes ahí también, nos muestra que ese cuerpo se levantó. Ahora, ¿qué pasó? No trajo a los de la sexta dimensión. Y tampoco nos llevó a la cena de las bodas del Cordero. Porque eso sería en el ministerio mesiánico, en el ministerio en el cual Dios cumpliría esa promesa y tendría algo en qué basarlo. Ahora ese último mensajero sí dirá, no se preocupen, yo no me voy a presentar solo en la cena de las bodas del Cordero, yo iré con todos ustedes a la cena de las bodas del Cordero, porque ese sí que no se iría solo. Ahora recuerden, él fue primero y ascendió a la séptima dimensión, luego pasó por el paraíso. Vean ustedes, ahí hubo una labor que llevó a cabo ese ministerio en esa tercera etapa. Por consiguiente, Moisés y Elías, ya ustedes conocen todo lo que ocurrirá, en donde solamente estará ausente 3 días y medio. Y luego tendrá ese juicio allí en la sexta dimensión, porque él dijo que allí lo están esperando. Dice, aquí estamos esperando a la venida del Señor. Aquí lo estamos esperando. Pero vean que ellos dicen que viene de arriba. Él vendrá a ti. Y dice más arriba. O sea que ese ministerio sube a la presencia de Dios, pasa luego por la sexta dimensión y viene acá a la tierra. Y entonces luego será un ministerio ahí de 30, 40 días con los escogidos y nos iremos a la casa de nuestro Padre Celestial a la cena de las bodas del Cordero. Pero recuerden que hay un ministerio ahí, que es ese ministerio que estaría en esos 3 años y medio de la semana número 70 de la profecía de Daniel, que corresponde al pueblo hebreo. Y ahí en ese tiempo ya vamos a ver cómo eso va a ser, porque estarán predicando durante ese tiempo todos los juicios divinos que estarían cayendo en la tierra. Ahora, de eso lo hablaríamos en otra ocasión, hasta donde se pueda hablar. Bueno, hemos visto el enviado a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en este tiempo ya hemos identificado a ese enviado. Ese enviado está en este tiempo recorriendo la América Latina, el Caribe y el mundo entero, trayendo la fe de rapto a todos los que aman su venida, a todos los que lo estaban esperando. Ha sido para mí un gran privilegio y una bendición poder estar en estos momentitos acá en Panamá, disfrutando con ustedes estos momentos alrededor de la palabra de Dios y todo lo que Dios está llevando a cabo, y que estamos en el tiempo correcto, en el territorio correcto, con el mensajero correcto, con el mensaje correcto y con las promesas correctas, porque las promesas que Dios ha hecho en su palabra, que nos han cumplido, son para nosotros. Por eso hay un corito que dice: las promesas del Señor mías son, mías son.
La transformación es mía, porque tú lo prometiste, Señor. Dejo nuevamente con ustedes acá al reverendo Ariel Cerut para ya concluir nuestra parte, dándole las gracias a Dios por sus bendiciones, y ya nos estaremos viendo en otra ocasión, ya sea de pasadita, así, o de escala, pero siempre Panamá lo llevamos en nuestro corazón. Y tienen un buen embajador allá en Israel. Una persona muy, pero que muy respetada, muy amable. Tuve el privilegio de conocerlo y verdaderamente tienen una buena representación Panamá allá en Israel. Que Dios lo bendiga a él, al embajador, en todas las gestiones que haga allá en favor de Israel, y acá también cuando esté acá. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios. Con nosotros, nuestro hermano reverendo Ariel Cerut. Muchas gracias y Dios les bendiga grandemente.